Muy buenos días, hermanos, y feliz domingo para todos, en especial para los del Centro Bíblico El Camino, pero también para nuestros amigos y hermanos que se unen con nosotros en esta transmisión en vivo en esta ocasión. Es muy especial para mí estar en vivo y a todo color esta mañana. Son tiempos recios los que hemos estado viviendo, pero sin duda que nos están ayudando a entender mejor el valor y el significado de la palabra comunión. El pasaje que estudiaremos el día de hoy es un pasaje maravilloso. De hecho, ¿saben? Me ha hecho recordar a mi tierra natal, Huehuetenango. Nací en la cabecera de este departamento, una bella ciudad que en algún tiempo se llamó La Tacita de Plata. Está anidada al pie de los majestuosos Cuchumatanes, aquellos azules y altos montes como los llamó Diego Solaverri. No importa dónde uno se encuentre en la ciudad, puede verlos. Allí están como murallas de esta tierra, como un macizo montañoso que se presenta ante nuestros ojos. Y sin embargo, cuando comenzamos a avanzar hacia ellos y llegamos a su elevada cumbre, comenzamos a ver que no era el macizo como lo imaginábamos, sino que entre cumbre y cumbre cruza un amplio espacio, como también dijo el famoso poeta. Así es este pasaje. Creo que leemos e inicialmente comenzamos a pensar que está hablando de este momento aquí y ahora. Pero cuando comenzamos a adentrarnos con cuidado y atención, nos damos cuenta que agarrado del capítulo 1, versículos 16 y 17, que constituyen la tesis de Pablo en esta epístola, nos amplía el firmamento para que podamos ver hasta dónde llega el justo juicio de Dios. Y sobre todo, para mostrarnos con detalle que nos espera la última cumbre, aquella que todos vamos a alcanzar tarde o temprano, el juicio final. Así que como quien sube la primera cumbre de los Cuchumatanes no puede decir que los conoce, porque recién ahí se da cuenta de lo inmensamente más grande que estos son. Así nosotros no podemos entender este pasaje sin poner atención al final del capítulo 1. En primer lugar, porque nos recuerda que la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Esta justicia que hizo exclamar a Martín Lutero que los versos 16 y 17 del capítulo 1 eran la conclusio totus epistola, la conclusión de toda la epístola. Nos explica el término justicia con las siguientes palabras: ¿qué es y de qué naturaleza es el justo ante Dios y cómo llega a serlo? Este fue sin duda el versículo que abrió los ojos a la verdad y a la vida eterna para Lutero, porque le mostró que la justicia de Dios debe entenderse como la justicia por la cual nosotros somos hechos justos por Dios. Orígenes, uno de los padres de la iglesia, dijo: la justicia de Dios es revelada en el Evangelio. En ella nada es excluido de la salvación, ya sea un judío, un griego o un bárbaro. En segundo lugar, porque nos recuerda que la justicia de Dios solo viene por medio de la fe. La versión de la Biblia del Peregrino lo traduce de esta manera: que libera exclusivamente por la fe. Al recordarnos Habacuc capítulo 2, versículo 4 que estudiamos hace algunos meses, el justo por la fe vivirá, nos recuerda que la fe es la confianza en todas las promesas de las Escrituras que nos hablan de esa justicia de Dios que en Cristo estaría disponible para todos. Así que la justicia de Dios se manifiesta en el Evangelio para dejarnos claro que hay un camino de salvación y este solo pasa por Jesucristo, que murió y resucitó por nosotros. Entonces, si Dios ha hecho todo lo que había prometido y que era necesario para que la justicia de Dios estuviera disponible para todos, entonces se puede decir con toda propiedad lo que leemos en el versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. A partir de ese verso, Pablo comienza a desarrollar delante de nosotros los hechos que evidencian la culpabilidad del hombre y que le impedirá señalar a Dios cuando sea condenado, que ponen en evidencia el hecho de que todo hombre es pecador. En primer lugar, porque a pesar de haber conocido a Dios a través de esa
revelación natural de la cual hemos estado hablando varias veces en esta serie, el hombre deliberadamente decide no glorificarlo como Dios, ni darle gracias por todas aquellas cosas que Dios le provee y en las cuales muestra su amor por la humanidad y que además le invitan constantemente a reconocer su presencia. Tal como lo pregunta el Catecismo Menor de Westminster en su primera pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y responde, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso es lo que leemos en Romanos 11:36 o especialmente en 1 Corintios 10:31. Cuando el hombre no cumple con este propósito, se rebela contra Dios. Y no solo eso, sino que, como leemos en el versículo 23, cambiaron la gloria de Dios por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. A partir de ahí, Pablo comienza a enlistar las diferentes consecuencias que el hombre ha tenido y tiene que pagar por causa de su rebeldía y la dureza de su corazón. Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, nos dice el versículo 24. Como consecuencia, el hombre terminó honrando y dando culto a las criaturas y rechazando al Creador. La segunda consecuencia es que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, que le han llevado a degradar sus propios cuerpos y a ir en una espiral descendente de inmoralidad sexual que hoy vemos avanzar desenfrenadamente. La tercera consecuencia es la que los entregó a una mente depravada, que los reduce a la idiotez, como decía uno de los padres de la iglesia. Llegan al punto de tolerar cualquier cosa y creer que escaparán de las consecuencias del pecado y especialmente del juicio de Dios, tal como lo leemos en el versículo 32. Aquí, cuando su pluma estaba negra todavía con las palabras que había escrito en el primer capítulo, fue conducido a escribir acerca de su gran deleite, dice Carlos Spurgeon al comentar este pasaje. Porque sin duda, la reflexión de lo que acaba de escribir hace que la imaginación de Pablo vuele y le haga darse cuenta que así como ha descrito claramente la enfermedad, debe aclarar la medicina. Así es como vemos que de súbito cambia el tratamiento de sus interlocutores de la tercera persona a la segunda, moviéndose a lo que se llama apóstrofe, es decir, una apelación vehemente para una segunda persona. Y comienza a partir de entonces a aclarar elementos de valor imperecedero que necesitan saber y que encontramos en el segundo capítulo. Leamos entonces los versículos 1 al 16 del segundo capítulo. Por tanto, tú que juzgas a otros, no tienes excusa. No importa quién seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. Todos sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas y se ciñen la verdad. Y tú que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios? Y que ignoras su benignidad que busca llevarte al arrepentimiento. Pero por la obstinación y dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, en el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios dará vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Habrá sufrimiento y angustia para todo el que hace lo malo. En primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. En cambio, habrá gloria, honra y paz para todos los que hacen lo bueno, en primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. Porque ante Dios todas las personas son iguales. Así que todos los que han pecado sin haber tenido la ley, perecerán sin ley. Y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley.
Porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino a los que la obedecen. Porque cuando los paganos que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Y de esta manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón. Pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán y los defenderán. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El hombre no tiene excusa. No importa quién sea, comienza diciendo esta porción. Sin duda que Pablo puede anticipar a aquellos que creyéndose justos comienzan a pensar, ojalá que fulano o mengano hubieran escuchado esta exhortación. Así que Pablo levanta la voz, lo señala y le deja claro para ellos y para nosotros aquí ahora que ningún hombre tiene excusa. Cierto, sin duda que hay algunos que cometen algunos de los pecados más vergonzosos que se mencionan en este capítulo o en el capítulo anterior. Pero Pablo quiere dejar claro que así como señala la inmoralidad sexual, también menciona la desobediencia a los padres, o la avaricia, o la condena, o la contienda, o los engaños, y los pone al mismo nivel que la homosexualidad y la lascivia. Todo hombre es pecador, es lo que Pablo quiere dejar claro. Ninguna persona consigue impresionar favorablemente a Dios si condena a otra persona y a la vez comete el mismo tipo de transgresiones que esta persona practica. El juicio de Dios, continúa diciendo, es contra los malos, no escaparán. Los versículos 2 y 3 nos recuerdan que Dios no otorga su perdón a una persona porque ésta sepa mucho, porque tenga un discernimiento espiritual o una buena percepción moral. Cada quien debe obrar justamente, de otro modo también enfrentará la ira de Dios. El juicio de Dios se ciñe en la verdad, dice el versículo 2, porque Dios conoce el corazón de los hombres. Dios juzga las intenciones tanto como las acciones. Así que al levantar la voz, Pablo también señala que juzga al que lo hace, como al que desea hacerlo en su corazón, pero se retiene. El justo juicio de Dios alcanza a todos, porque como leemos en el capítulo 1, versículo 20, no tienen excusa. Todos somos culpables, no hay justo ni aún uno, nos recordará Pablo en el capítulo 3, versículo 10, para afirmar que todos estamos bajo el justo juicio de Dios. Por eso es que cambió su discurso ahora a una interpelación, porque nos pregunta a todos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Pero al continuar leyendo nos damos cuenta que la benignidad de Dios quiere llevarnos al arrepentimiento, como dice el versículo 4. Con la misma vehemencia que pregunta al hombre si cree que puede escapar del juicio de Dios, le pregunta, ¿no te das cuenta de lo que haces? Dios hace brillar el sol sobre buenos y malos, como Jesucristo dijo en Mateo 5:47. Y sin embargo, según dijo Orígenes, los hombres blasfeman a Dios. No pueden darse cuenta que Él los está animando por estas cosas a arrepentirse. Como leemos en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el justo juicio de Dios, que es firme contra el pecado y con el pecador, pero que le extiende la mano amante para que acepte su invitación a arrepentirse. Aquí entonces vemos ese maravilloso equilibrio. El Dios que es justo, que no puede dejar impune al pecador y castiga fuertemente el pecado. Pero el Dios amoroso que le ofrece al pecador 3 grandes dones para buscar su arrepentimiento. Benignidad en primer lugar, que significa todas aquellas cosas buenas que Dios le ofrece al hombre independientemente de cuál es su condición y su conducta. Esto es lo que a veces nos hace preguntarnos, ¿por qué prosperan los impíos? ¿O por qué se retarda el castigo de los malos? La tolerancia es la segunda y nos habla de esa dilación que Dios pone a su juicio para esperar un poco más a que el hombre pecador
reconozca su condición y que finalmente venga a los pies del Señor. Y en tercer lugar, nos habla de la paciencia, para tolerar la forma grosera en que los hombres inventan más pecados y cada vez más viles, porque espera que finalmente puedan ver la mano extendida llamándolos al arrepentimiento. Como Crisóstomo lo dijo muy bien, Dios nos muestra su amabilidad al guiarnos al arrepentimiento, no a fin de que podamos pecar aún más, sino aprovecharnos de esa oportunidad. Y si no la aprovechamos, el castigo será mayor. Dios pagará a cada uno según sus obras, continúa diciendo este pasaje en los versículos 5 y 6. La parte triste de la historia es lo que leemos en el versículo 5. Cuando vemos que la obstinación y la dureza del corazón del hombre no solo hacen dilatar su arrepentimiento, sino que pierde la oportunidad que Dios le está dando de lograr acumular, y lo que hace es lograr acumular más ira sobre él. Es por esa razón que el pasaje continúa con una afirmación lapidaria, en el cual pagará a cada uno según sus obras. Versículo 6. Aquí Pablo hace otra afirmación muy importante, la de que hay un momento y un lugar en que todos se presentarán delante del trono de Dios para ser juzgados. Como está escrito en el libro de Hebreos, recuerda capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora les invito a acompañarme a Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Por favor, localicémonos en nuestras Biblias y acompáñenme a leer Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer los versículos del 11 al versículo 15. Una maravillosa visión de lo que estamos hablando. Vi también un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo y no se volvió a hallar su lugar. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. El mar entregó a los muertos que yacían en él, y también la muerte y el Hades entregaron a los muertos que yacían en ellos. Y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, y esta es la muerte segunda. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Dios juzgará a todos y pagará a cada uno según sus obras. Spurgeon lo escribió de una manera muy bella que no pude resistir leérselo. Él dice, esto será así y tiene que ser así. Dios debe juzgar al mundo porque Él es el gobernante y el soberano universal. Ha habido un día para pecar, también debe haber un día para castigar. Una larga edad de rebelión ha sido aguantada y tiene que haber un tiempo para que la justicia afirme su supremacía. Hemos visto una edad en la que la reforma ha sido mandada, en que la misericordia ha sido presentada, en la que la reconvención y la súplica han sido usadas, y tiene que venir finalmente el día en que Dios juzgará tanto a los vivos como a los muertos y entregará a cada uno el resultado final de su vida. A partir de los versículos 7 en adelante hemos llegado al final, a esta última montaña, por decirlo así. Hemos llegado a alcanzar el final de todo. Nos encontramos en medio de esta maravillosa exposición de Pablo que nos ha hecho avanzar hasta el momento final, el momento del juicio. En los versículos 7 y 8 nos muestra que en el día del juicio el destino eterno de todos los hombres se decidirá. Tal como lo explican estos dos versos, vida eterna para quienes buscan en Cristo gloria, honra e inmortalidad, pero castigo e ira para que los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. El pasaje nos despliega ese momento glorioso y a partir de ahí aclara nuestra vista para entender el mundo.
Y nos muestra que aunque el día de hoy somos más de 7.800 millones de personas en el mundo, con una mezcla de razas, de lenguas, separados por culturas, por costumbres, por banderas, por fronteras y hasta por barreras, a partir de esta visión, ahora sabemos que toda esa humanidad se puede dividir completa y perfectamente en solo dos grupos: los salvos y los condenados. Los que recibirán la vida eterna y aquellos que recibirán el castigo eterno por sus pecados. Aquí es donde el apóstol pregunta de pronto: ¿en cuál grupo estás tú? Porque no hay número 3. En Juan capítulo 3, versículo 18, Jesucristo afirma enfáticamente: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que de nuevo le pregunto: ¿en cuál grupo estás? ¿En el de los que son salvos porque han puesto su confianza plena en Jesucristo? ¿O en el de los que han sido condenados porque lo ignoran o porque lo han rechazado? Todos nacemos y vivimos por un tiempo en el grupo de los condenados. Pero cuando leemos el versículo 16, todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, nos aclara y nos puede decir en qué grupo estamos. Este pasaje me encanta. En primer lugar por la claridad, pero además porque nos presenta una estructura quiástica. Amo los quiasmos en la Biblia, la verdad los busco constantemente. Me parece que es una manera muy didáctica de enseñar, porque nos lleva, como en este pasaje del verso 1 al 8, en una ascensión de la cumbre de los Cuchumatanes. Luego, al llegar a la cima, nos trae despacio de vuelta para ir afirmando en nuestra mente lo que ya aprendimos en el ascenso. Así es este pasaje de Romanos capítulo 2. A partir de ahora comienza a volver en los siguientes versículos. Volvamos a Romanos versículos 9 y 10 y comienza entonces a repetir los resultados del destino eterno: sufrimiento y angustia para los que hacen lo malo y honra, gloria y paz para todos los que hacen lo bueno. Si vemos con detenimiento, nos está llevando un paso más allá del juicio para mostrarnos el destino eterno. Como que nos invita a seguir leyendo el Apocalipsis en los primeros versos del capítulo 21, ahí donde se nos presenta esta gloriosa escena del destino eterno, ese momento en el cual la nueva Jerusalén desciende ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Nos afirma en esa porción que hay un lugar que recibe al perdido y lo libra de todas sus angustias. El dolor, la muerte, el llanto y el clamor pasaron, están ausentes de esta ciudad que sirve de marco para esta nueva y renovada relación entre el hombre y Dios. Libre de sus angustias y rodeado de Dios. Pero solo los que están inscritos en el libro pueden entrar. Solo aquellos que le han vencido, como dicen los versículos 7 y 9, o en el versículo 14 del capítulo 22. Solo los que han lavado sus ropas pueden entrar. Porque ante Dios todos son iguales. Nadie puede saltarse esa parte. En el versículo 11 afirma que este es el destino eterno de todos y que ninguno se saltará el momento de la verdad, ni por ser judío, ni por ser gentil, ni por ser religioso o piadoso. Tampoco por ignorar el mensaje, ni siquiera por no haberlo oído. Por eso es tan importante que nosotros, cada uno de los que somos parte de su cuerpo, de su iglesia, asumamos con pasión la responsabilidad de anunciar el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Porque como bien dice Ave Simpson, la vida de los que no oyen, Dios la pone en nuestra cuenta. Los que ya hemos recibido la gracia de la salvación, también hemos recibido, como leemos en el capítulo 1:5 de Romanos, la gracia del apostolado que nos impulsa a llevar a todas las naciones a la fe. A eso se refiere Pablo en el versículo 14 cuando dice: estoy en deuda con todos. Nosotros también estamos en deuda con todos. Nosotros, su iglesia, somos la portadora de la noticia. Solo por medio de nosotros se pueden enterar los perdidos acerca de este bello lugar. Como leemos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, se nos presenta una escena bellísima.
Jesús envió a su ángel para darnos a conocer este testimonio que ahora nosotros somos de los que digamos, ven, ven, ven a los cuatro vientos, para que la misión de la iglesia se cumpla, porque la misión no se cumple cuando se predica, se cumple cuando se oye el mensaje, cuando el que lo oye escucha y atiende y se une a los que dicen, ven, 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 y engrosa este coro de llamado a las naciones para acercarlos a Dios. Los que han hecho lo malo no escaparán, ni siquiera los de la ley, dice el versículo 12 de Romanos 2. Dios no considera justos ni a los que oyen la ley, ni a los paganos que la hacen, todos serán juzgados por el evangelio. El pasaje termina con un verso maravilloso, el versículo 16, que dice, en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. El evangelio que predicamos es ese mismo evangelio. Es un evangelio completo, un evangelio claro, un evangelio que presenta ambas realidades de Dios. Un Dios justo y compasivo que odia el pecado, pero que ama al pecador. Un Dios justo que no perdona ni minimiza el pecado, pero que tiene una abierta invitación para aceptar el regalo de la salvación ganada por la sangre de Jesucristo. Un Dios que anuncia un destino eterno, pero anticipa que también incluye condenación para el que no cree. Ese es el evangelio por medio del cual todos serán juzgados por medio de Jesucristo. Hace algunos años escuché una bella ilustración acerca de la justicia y el amor de Dios. Dios es justo y por esa causa debe castigar el pecado. Sin embargo, si Dios solo obrara con justicia, debería enviar a la muerte a toda la humanidad, ¿no es cierto? El último en morir alcanzaría a levantar la voz y diría, Dios, ¿dónde está tu amor? Pero si Dios decidiera por el amor, debería exculpar a todos como una muestra de su amor. Pero el último que recibiera este beneficio podría expresar, Dios, ¿dónde está tu justicia? Así que para ser justo y amoroso, Dios debe castigar el pecado. No puede exculpar al pecador, pero ama a todos y quiere salvarlos. Así que envió a su propio Hijo para que se hiciera carne y en la carne entregada su vida en pago por todos nuestros pecados. Como dice Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue la paga por todos nuestros pecados. Él fue la paga por mis pecados y por tus pecados. El Señor Jesucristo murió para que pudieras alcanzar la salvación, para que si no lo has hecho el día de hoy puedas tomar esa decisión. Así Dios puede ofrecernos la salvación gratuitamente porque Jesucristo fue la víctima de su justicia, el cordero inmolado por mi pecado. Como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora puedes aceptar el regalo y escapar del grupo de los condenados y llegar a ser parte de los que obtienen la vida eterna. ¿En qué grupo estás? Es la pregunta que sigue abierta. ¿En cuál grupo perteneces? Ya sabes a dónde lleva cada grupo. ¿Estás en el grupo de los condenados? Aquellos que tendrán un destino de sufrimiento eterno, donde será, como dice la palabra, el lloro y el crujir de dientes. ¿O ya has aceptado a Jesucristo y estás en el grupo de los salvos? Tienes que tener una claridad en la mente, porque la palabra dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que en esta mañana yo quiero preguntarte, ¿en qué grupo estás? ¿En qué grupo? ¿Has hecho una decisión personal por Jesucristo? Si no la has hecho, no hay esperanza para ti. Así de clara es la palabra y así de clara es esta porción. Dios no hace acepción de personas. El juicio de Dios es justo, pero su amor está hoy abierto para ti. Si reconoces esto que hemos hablado, si crees que eres pecador y estás destituido de la gloria de Dios, si crees que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios, el Cordero que
fue inmolado por tus pecados y por mí. Si decides voluntariamente aceptar el regalo de Jesucristo e invitarlo a tu corazón, la palabra dice que el Señor te dará vida eterna. La palabra dice que pasarás de muerte a vida. La palabra dice que a partir de ese momento quedarás sellado por su Espíritu para asegurar que tu destino eterno es una relación y una comunión eterna con Dios. ¿En qué grupo estás? Si estás en el de los perdidos, no pierdas el tiempo. Y ahora mismo, acompáñame a hacer esta oración. Y dile, Señor Jesucristo, ahora lo veo claro. Señor, ahora veo mi presente y mi futuro con claridad. Y reconozco que separado de ti, nada puedo hacer. Que separado de ti, lo único que me espera es muerte, condenación y sufrimiento eterno. Señor, te pido perdón por mis pecados, porque por causa de ellos estoy separado de ti. Por causa de ellos fue necesario que tu propio Hijo viniera a morir en la cruz del Calvario, pero yo te agradezco por ese sacrificio. Y en esta mañana, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que murió por mis pecados y creo que a través de Él puedo tener perdón. Así que yo te ruego, Señor, que tú me perdones mis pecados, que tú me des la vida eterna y que tú me pases al grupo de los salvos. A ese grupo de los que esperan ese momento con alegría y mientras ese momento llega, anuncian tu salvación sin vergüenza a todas las naciones. Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador y Señor. Y si usted está en el grupo de los salvos, si hay una decisión como esta y una oración como esta, yo quiero decirle que también ha recibido el apostolado. Y que sin vergüenza usted anuncie el Evangelio con todas las personas que le sea posible y en todos los medios posibles para que ellos puedan alcanzar la salvación. Es la única manera en la que nosotros podemos honrar y darle gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Que el Señor les bendiga. Que el Señor continúe usando su vida como un testimonio vivo de este mensaje de salvación, como un testimonio vivo de la transformación de Jesucristo, pero sobre todo como una esperanza para Guatemala y para todas las naciones. Que el Señor les bendiga. Un abrazo cariñoso para todos ustedes.